Nos trasladamos nuevamente a la Cancillería de la República. Delcy Rodríguez declara. De los Estados Unidos, que se opuso a la candidatura de Venezuela para presidir la cuarta comisión de esta organización que atiende la descolonización, las misiones de paz y el tema de Palestina, Venezuela fue electa con el 95% de los votos de la Asamblea General. Se desató por parte de los Estados Unidos la misma furia que al mismo tiempo pretendían imponer en el seno de la Organización de los Estados Americanos contra nuestro país. La comunidad internacional ha reconocido el papel que juega Venezuela en estos ámbitos tan importantes. La comunidad internacional reconoce el papel de Venezuela en el ámbito multilateral, respetuosas de las normas del derecho internacional. Así que no solamente fuimos electos como presidentes para la cuarta comisión, sino también como vicepresidente en la comisión de desarme. Y países del ALBA, tenemos que felicitar a nuestra querida hermana Bolivia, quien también fue electa como vicepresidente de la Asamblea General para este periodo. Sabemos que el ALBA está jugando un papel de liderazgo en el ámbito internacional. Es la concepción de la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, la construcción de un mundo que haga contrapeso a la hegemonía de los centros imperiales. En otro ámbito, también, como ustedes bien saben, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, se había convocado una reunión de cancilleres, fraudulenta, como ustedes bien saben, porque previamente el día 3 de abril del año en curso se había dado un golpe de Estado a la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos, cuando un grupo de países atentó contra sus normas, contra sus instituciones y decidió tomar la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Permanente, que para este momento le corresponde a Bolivia y Haití respectivamente. Decidieron realizar una reunión de facto donde, entre otras cosas, aprobaron realizar una reunión de consultas de cancilleres que fue realizada el día de ayer. Eso motivó y desencadenó una decisión histórica que ya había asumido el comandante Hugo Chávez, que fue el retiro de Venezuela de esta organización y que fue ejecutada inmediatamente a partir de ese bochornoso y fraudulento evento ocurrido en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Venezuela denunció inmediatamente la carta fundacional de esta organización. Y llegamos a esta reunión donde, como ustedes pueden ver y notar en las caras de los representantes y cancilleres del grupo de gobierno que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela, en su cara está marcada la derrota. La derrota se las propinó la silla vacía de Venezuela, pero una silla vacía colmada de dignidad, una silla vacía colmada de respeto hacia los países que tienen consideración moral sobre las normas multilaterales, sobre los principios esenciales, sobre los propósitos básicos que conducen a la comunidad internacional. Me estoy refiriendo explícitamente al respeto a la no intervención en los asuntos internos de los estados. Me estoy refiriendo al principio de autodeterminación de los pueblos. Ustedes, como bien saben, lo pudieron ver el día de ayer. Quienes buscaban el consenso para intervenir y tutelar a Venezuela en alianza con la violencia y con los violentos opositores de Venezuela, el único consenso que obtuvieron es que no hay consenso porque no hay reconocimiento a las mentiras que este grupo intervencionista pretende sostener sobre Venezuela. La realidad sobre Venezuela es una profunda crisis política, pero no es una crisis política del país, es la crisis política de una oposición que se resiste a los mecanismos democráticos, que se resiste al respeto de los mecanismos y a los instrumentos constitucionales y jurídicos y se ha desdibujado por completo en la violencia. La oposición venezolana, como ustedes bien saben, desde la llegada de la Revolución Bolivariana ha mantenido distintos canales de actuación.
Siempre han tenido la violencia como un canal, pero en el presente se desdibujaron por completo y solamente muestran la cara de la violencia extremista que causa destrozos, que altera la tranquilidad pública, que amenaza la paz y la estabilidad de Venezuela. Bueno, esa alianza se dio, hay una simbiosis muy estrecha entre la violencia que ejerce la oposición en Venezuela y las actuaciones de este grupo intervencionista en el marco de la Organización de los Estados Americanos. Se retroalimentan. Ayer, curiosamente, cuando desataron su furia, como no lo habíamos visto en los días anteriores, en los eventos violentos, porque necesitaban retroalimentar a estas caras derrotadas por el mandato que le habían impuesto desde los centros de poder en los Estados Unidos, al mismo tiempo exhibían la violencia por una parte en la pantalla y en la otra mitad de la pantalla exhibían la reunión de cancilleres de la OEA. Es la retroalimentación, como lo hemos venido denunciando. Lo advertimos ese mismo día 3 de abril, cuando se dio el golpe de Estado en la OEA, lo dijimos. Ustedes están propiciando y promoviendo que se instale un escenario de violencia en Venezuela. Y ocurrió apenas 3 días más tarde, el 6 de abril, cuando iniciaron los violentos y desataron pues su intolerancia y su odio. Hay una clara, pero muy clara, coherencia y coincidencia entre el discurso de la oposición venezolana, entre los líderes de la oposición violenta venezolana y lo que llevó ayer el llamado Grupo de los 15, que es un grupo en el marco de la OEA de gobiernos marcados por la misma intolerancia, obcecados sobre Venezuela, sordos, ciegos sobre Venezuela. Ayer, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que uno de los cancilleres líderes de este plan perverso para intervenir a nuestro país llamaba a que se fijaran las elecciones regionales en Venezuela. Es tal su ceguera sobre nuestra patria que ni siquiera se ha enterado el llamado y la convocatoria que hizo el Poder Electoral en Venezuela para realizar elecciones regionales el 10 de diciembre de este año. Tampoco para ellos existe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es muy clara sobre la oportunidad que corresponde para las elecciones presidenciales que deben realizarse en diciembre de 2018. Pero peor aún, ayer se desató en el marco de esta reunión por parte de este grupo llamado el G15, se desató una histeria sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Es curioso realmente, porque allí está demostrada la hipocresía de este grupo de gobierno intolerante, encausados hacia el fascismo, cuando ya no priva la razón, sino el odio, lo que se encausa es justamente las expresiones fascistas, como hemos visto nosotros en los últimos días en Venezuela con los delitos de odio. Y entonces es curioso porque el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, como un gran debate nacional, un gran debate político, guiado por la sabiduría, para resolver los problemas que afectan la tranquilidad pública, para preservar la paz y la soberanía de Venezuela, ayer fue objeto y víctima de graves ataques por parte de este grupo de países intervencionistas. Es curioso, porque la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, y ya Venezuela está encauzada en este gran evento electoral, político y jurídico, es un mecanismo, es una salida política, cuando ya todos los canales de comunicación, de diálogo con los sectores opositores fueron perturbados por la instalación que de la violencia hicieron sus líderes. Y entonces es curioso que siendo un mecanismo político para resolver la profunda crisis política impuesta por la división, impuesta por la intolerancia de la oposición venezolana, sea objeto de crítica y sea objeto de rechazo por parte de quienes dicen estar preocupados por la situación en Venezuela. Y yo tengo que decirlo, el presidente Maduro apenas culminó esta reunión el día de ayer, que culminó sin culminar también, curiosamente, porque entonces ahora la reunión queda abierta para realizarse en Cancún en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA.
presidente Maduro me dijo, vas y representas personalmente a Venezuela y defiende los derechos de Venezuela, ratificando la denuncia de la Carta a la Organización de los Estados Americanos, pero vamos acompañados de los pueblos de Centroamérica, vamos a llegar en marcha acompañados por el pueblo de México. Llevaremos el tema de los migrantes, llevaremos el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es una vergüenza que estas caras que ayer se lanzaron contra nuestra patria, desconociendo sus elementales funciones como funcionarios diplomáticos que deben respetar las normas internacionales, se hagan los ciegos sobre las terribles realidades que lamentablemente acompañan a países de nuestra región. Nosotros podemos decir con orgullo, hace apenas 2 días salió el informe de la CEPAL, y nosotros podemos decir con orgullo que entre el año 2012 y el año 2015, en el informe de 2016, en el marco de una feroz guerra económica contra Venezuela, Venezuela aún sigue siendo líder como uno de los países menos desiguales de nuestra región. Eso es un orgullo. También para nosotros debemos sentirnos orgullosos como venezolanos y venezolanas. Eso demuestra que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que la revolución bolivariana tiene dentro de su foco de atención al pueblo de Venezuela. También tenemos que resaltar, como ustedes bien saben, el último informe del PNUD, donde Venezuela se ubica con un alto índice de desarrollo humano en el puesto 71. Y muy lejos de Venezuela están los países que hoy pretenden aducir que hay una terrible crisis humanitaria en nuestro país. Hay que ser realmente inmoral para que, teniendo las realidades que no atienden para sus propios pueblos, pretendan señalar a Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de democracia. Ayer un gobierno de facto decía que hay déficit de democracia en Venezuela. Era como una ópera bufa, realmente, lo que estas caras pretendieron protagonizar el día de ayer. Una ópera bufa. Bien, declaraciones entonces de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Vamos a revisar también a